Amén. Bueno, doy gracias a Dios por este tiempo, por estas alabanzas preciosas. Muchas de ellas teníamos mucho rato de no cantarlas, ¿no? Qué bueno es el Señor. Bueno, quiero darte la bienvenida a la Iglesia Cristiana de Reconciliación, que es un lugar para empezar de nuevo. Hoy, gracias al Señor, hay un clima fresco. Otros días hemos tenido sol, pero todo eso hace parte de la bendición de poder sentir los cambios climáticos, ¿no? Y poder afrontarlos. Bueno, quiero decir varias cosas. Primero, agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí. Como también agradezco al Señor la oportunidad de que usted esté aquí en esta mañana. Y bueno, no sé cuál es la problemática o el problema específico que usted esté viviendo, pero le digo que Dios es más grande que ese problema. Esa es una realidad. A veces suena como una de esas frases que tienen los predicadores y que lo dicen siempre. Pero ¿sabe por qué lo decimos? Porque es una realidad. Dios es más grande que ese problema. Hermanos, sería terrible tener un Dios más pequeño que nuestros problemas. Así que yo sé que usted tiene alguna dificultad, pero Dios es más grande que esa dificultad. Lo segundo que quiero que usted sepa en esta mañana. El hermano Alencia estaba sufriendo, ¿no? Ok. Bueno, ya hermano, ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Él sabe cómo es el asunto. Lo segundo es que no hay situación, por compleja que sea, que Dios no pueda arreglar. Amén. Porque a veces decimos, bueno, mi problema es el más grande. Si usted supiera, esto no lo arregla nadie. Bueno, Dios sí lo puede arreglar. Tal vez usted no, tal vez el terapeuta no, es posible que, bueno, el médico tampoco, pero Dios sí lo puede arreglar. Por complejo que sea, Dios lo puede hacer. Y lo tercero que quiero que sepa, bueno, tendría que decirle muchas cosas, pero lo tercero que quiero que sepa es que usted es una persona muy importante para Dios. Que Dios le ama con un amor inmenso. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que a nadie le importamos, que los problemas los tenemos que vivir solos y que a nadie más le importa. A veces decimos, bueno, ni a mi familia le importa lo que yo estoy viviendo. Bueno, a Dios sí, y Él está dispuesto a ayudarnos y está aquí para ayudarnos. Amén. Algo súper importante y que tiene que ver con la razón por la cual existe esta iglesia. Y es que hay una necesidad profunda en el ser humano. Y esa necesidad profunda es la necesidad de Dios. El libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Para que el hombre realmente tenga que comprender que ese vacío que hay en su corazón no lo llena nada más que no sea Dios. Amén. Así que de pronto por eso es que muchas personas tratan de llenar ese vacío con alcohol, con drogas, teniendo muchas mujeres, bueno, cantidades de cosas. Emprendiendo muchos proyectos, estudiando mucho, porque piensan que todo eso los va a llenar. Todo esto es bueno, bueno, la parte de estudiar mucho, ¿no? No voy a decir que la parte de tener muchas mujeres, ¿no? Ok, vale. Aclaro eso, ¿no? Para que pues no vaya a ir allá afuera, no, bueno, ya el pastor dijo que esto de tener muchas mujeres, eso es bueno, no. La parte de estudiar mucho, esa parte es buena. Vale, de tener muchos proyectos, eso es bueno. Pero sabe, nada de eso podrá llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. Eso es algo que solo lo llena Dios. Totalmente, Él es el único que lo puede llenar. Y por lo tanto, este lugar se llama la Iglesia Cristiana de Reconciliación. Y es un lugar para que nos reconciliemos con Dios y podamos tener un nuevo comienzo. Que podamos abrirle el corazón a Jesús. Que aquí podamos llegar a comprender, amados hermanos, una realidad. Y es que todos somos pecadores. Amén. Amén. Todos somos pecadores. Y que como somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Apartados de Él.
Pero para eso vino Jesús, para poder reconciliarnos con Él. El único que nos puede reconciliar con Dios es Jesús. Es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino y ¿qué más? Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Tienen otras alternativas. No, Él dijo, yo soy el camino. Soy la verdad. Hay muchas verdades. No, hay una sola verdad. La vida soy yo. Amén. Entonces, es necesario que nos reconciliemos con Dios. Y ya que Dios te ha permitido estar en este lugar, quiero que comprendas que Él te ha traído con propósito. Y ese propósito es salvarte. Ese propósito es salvarte. Ese propósito es que tú vuelvas a Él y comprendas que no naciste por casualidad. Él tiene un plan con tu vida. Qué terrible es irse de este mundo sin haber cumplido el propósito de Dios. Hermano, la única manera de morir sonriendo y tranquilo es que hayas cumplido con lo que Dios ha planeado para ti. Del resto, amados hermanos, por más triunfos que alcancemos, si no cumplimos el propósito de Dios, será algo triste. Por algo Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en cuanto a eso? ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué vale? No vale nada. De nada vale. Amén. Así que le dejo esto ahí para que lo vaya reflexionando. No voy a hacer ahora una oración para que, bueno, ¿quién quiere recibir a Jesús? No. Esto es algo que tú debes interiorizar y que debes comprender que aún el hecho de que estés hoy aquí escuchando a un predicador y que te esté hablando estas cosas, hace parte del plan que Dios tiene de atraerte hacia Él. Amén. Quiero pedirte el favor que me acompañes un momentico de pie, por favor. No sé si esto te incomode, porque de pronto hay personas que quieren estar todo el tiempo de pie, pero quiero que me acompañes en este momento. Y que juntos oremos a Dios. Hay algo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Seguramente hay algo que Dios quiere decirnos. Y ese algo que Dios quiere decirnos es para transformar nuestra vida. Yo de eso estoy seguro. Nuestra vida tiene tantas luchas, tantas luchas. Hay tantas dificultades en la vida del ser humano. Pero la palabra de Dios llega a lo más profundo de esas dificultades. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser obedientes a escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Así que quiero pedirte que nos pongamos de acuerdo para pedirle al Señor que sea quien nos hable. Que no sea un predicador allí que me diga tantas cosas que a Él se le ocurran, sino que sea el mismo Dios quien te hable. Que sea el mismo Dios quien nos hable. Amén. Padre que estás en los cielos, pero que también estás aquí en este lugar. Toda gloria, todo honor, toda alabanza te pertenece a ti. Gracias, Señor, porque tú estás aquí antes que nosotros. Gracias, Señor, porque tú planeaste este día. Es posible que nosotros hayamos improvisado muchas cosas, pero a pesar de todo estamos aquí porque hacía parte de tu plan, porque hace parte de tu plan. Ahora, Señor, continúa guiándonos a pesar de nosotros, dirigiéndonos a pesar de nosotros, bendiciéndonos a pesar de nosotros. Que tu maravillosa presencia nos ministre hoy en lo más profundo del corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí. Muchas gracias. Honramos tu presencia, Dios. Honramos tu presencia. Y te pedimos perdón por todo pecado cometido contra ti. Nos arrepentimos delante de ti. Y hoy te rogamos, háblanos una vez más, pero también ayúdanos a poner por obra lo que tú nos digas.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, quiero que por favor me acompañes a leer en tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4, del verso 30 en adelante. Efesios capítulo 4, verso 30 en adelante. Muy bien. Cuando lo encuentre me da alguna señal de vida, ¿no? Amén. Bueno, eso es una señal de vida. Amén. Ok, para los que... ya no sé ni cómo decir esto. Para los que se les olvidó la Biblia, aquí está el video ahí. Ok. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice el verso 31, ojo con esto. Dice: quítense de vosotros toda ¿qué? ¿Y qué más? 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 Muy bien, paramos ahí, verso 32, reanudamos. Antes sed ¿qué? ¿Con quién? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Haciendo qué? Perdonando unos a otros. ¿Cómo qué? Muy bien, ahora sí, sin interrupciones para los que están ahí en la transmisión. Busque la Biblia, hermano, también. Muy bien. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hermano, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema que he titulado Un huésped sensible. Un huésped sensible. Dígale al que está a su lado, recuérdale cuál es el tema. Un huésped sensible. Un huésped sensible. Y ya usted sabe quién es ese huésped del cual vamos a hablar, ¿cierto? Ese huésped es el Espíritu Santo. Nosotros generalmente cuando hablamos del Espíritu Santo estamos acostumbrados a hablar del gozo del Espíritu Santo. Amén. El gozo que nos produce el Espíritu Santo. Es más, las Sagradas Escrituras dice en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22 que el fruto del Espíritu es ¿qué? Es gozo. Es gozo. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 14 verso 17, dice que el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros identificamos, es muy fácil identificar al Espíritu Santo con el gozo. Pero este pasaje que acabamos de leer en el libro de Efesios nos habla de que Pablo alerta a los creyentes en Éfeso y también a nosotros a que no contristemos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos. ¿Y qué es contristar? ¿Qué es? Entristecer. ¿Qué más? Afligir, causar dolor, ¿cierto? De tal manera que nosotros comprendemos que el Espíritu Santo de Dios no solamente produce gozo o se goza, sino que el Espíritu de Dios también se puede entristecer. Amén. Y los responsables de que Él se entristezca muchas veces a que no sabe quiénes son.
Dígale que está a tu lado, eres tú. Bueno, soy yo. Listo, soy yo. Así suena mejor, ¿no? Sí. Es la realidad. Debemos comprender que el Espíritu Santo es esa persona divina que vive dentro de nosotros. Tremendo eso, ¿no? Alguien dijo, y bueno, siempre les comento esto, que alguien dijo que la persona más valiente de la Trinidad es el Espíritu Santo. Y le atribuyen su valentía nada más y nada menos que es el que se atrevió o el que se atreve a vivir dentro de nosotros. Tiene que ser muy valiente, hermano, para atreverse a vivir en la vida del pastor Carlos. Vaya que es valiente. Pero bueno, lo mismo digo de ti. Tiene que ser muy valiente, hermano Alessi, para vivir dentro de ti. Vamos que es valiente. Seguro que es muy valiente. Hermano, y así coloque su nombre. Tiene que ser muy valiente. Algunos dirán, no, yo soy una mansa paloma. Hermano, es la valentía del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es esa persona divina, es Dios dentro de nosotros, es aquel que da testimonio de que somos hijos de Dios y de que somos salvos. Es una realidad. Está aquí para guiar nuestras vidas. Mire, nosotros muchas veces desconocemos tanto del Espíritu Santo. Yo recuerdo hace muchos años, año 2000 aproximadamente, cuando el Señor me llamó al ministerio. Resulta que nosotros estábamos en Tolú, Sucre, y allá estaban buscando un pastor. Bueno, me dijeron, bueno, ve allá a Tolú que están buscando un pastor, pero resulta que dentro de todo lo que estaban buscando, o sea, estaban buscando un pastor, pero yo no era el único aspirante. Y resulta que había una cantidad de aspirantes allí. Y todos con tremendos pergaminos, otros que habían sido líderes, pastores, personas que, mejor dicho. Yo decía, esto aquí, bueno, yo voy a llegar aquí por cumplir. Ese era mi pensamiento. Y yo decía, ojalá y ni me digan nada, ojalá y me digan que ya escogieron al que es. Estaba el pastor Julio Sánchez. Bueno, nosotros siempre hemos sido un grupo que hemos caminado juntos en todo esto. Y me dice, Carly, saca una promesa aquí. Ya vas tú, Julio. Ya vas, voy a sacar esto. Isaías capítulo 51, verso 12. Y me dice Dios ahí en ese verso, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Pero antes me decía, he aquí yo soy tu consolador. Cuando yo leo eso, digo, es que aquí me va a ir tan mal que Dios me va a tener que consolar. Mire, no comprendemos. Cuando Dios te dice que es tu consolador, te dice que va a estar siempre a tu lado, que nunca te dejará. Y ustedes conocen la historia, que contra todo pronóstico, la persona que fue escogida para pastorear ese lugar fui yo. Y era un plan de Dios, el que menos posibilidades tenía. Pero no comprendemos muchas veces cuál es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tengo que hablar algo que es profundo. Creo que yo sin el Espíritu Santo sería nada, usted tampoco. En cuanto al Espíritu de Dios, siento que es mi amigo. Usted de pronto no me ve en tremendas manifestaciones y de pronto, bueno, usted sabrá cómo llamarle. Pero creo que conozco la unción de Dios.
y como creo conocer la unción de Dios y su manifestación bíblica también, tengo que decirle que tenemos muchas ideas erróneas del Espíritu Santo. Y eso nos está afectando mucho en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Tengo que comenzar por decirle algo y recordarle algo que es bíblico. El Espíritu Santo es una persona, no es una influencia. Amén. A veces nos comportamos como si el Espíritu Santo de Dios fuera una influencia, simplemente no, Él es una persona. El Espíritu Santo no es algo que sucede. Escúchame esto, porque tenemos que educarnos bíblicamente en cuanto a esto. Porque esto no se trata solamente de emociones. El Espíritu Santo no es algo que sucede. El Espíritu Santo es alguien que vive dentro de ti. Amén. El Espíritu Santo no es alguien con quien tú te vas a encontrar en el culto. El Espíritu Santo ya vive dentro de ti. Escúchame esto. Oye, ¿qué pensarías tú de una persona que vive contigo y te dice, bueno, nos encontramos allá, como si nunca se hubiesen visto? Él vive dentro de ti, va contigo, camina contigo. ¿Y cómo le vas a decir, me encuentro contigo allá? Pero mucha gente cree que el Espíritu Santo de Dios es eso. Alguien con quien me voy a encontrar en el culto, el resto del tiempo no existe. Mucha gente cree que el Espíritu Santo es una experiencia mística que ocurre cuando suena la música. El Espíritu de Dios está en ti, suene o no suene la música. Amén. El Espíritu de Dios está dentro de ti cuando lloras y cuando ríes. Cuando sufres, cuando gozas. Cuando recibes una buena noticia, pero también cuando recibes una mala noticia. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. El Espíritu de Dios no es algo que ocurre en un evento especial. Porque estamos esperando quizás un evento especial para encontrarme allá con el Espíritu Santo. Si Él vive dentro de ti. Él es un huésped sensible, Él vive dentro de nosotros. Pero resulta que vivimos la mayor parte del tiempo ignorándolo. Amén, iglesia. Amén. Esta es una realidad. Nosotros tenemos una idea veterotestamentaria del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo de Dios venía, hacía, luego se iba. Pero hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice que nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Y esto afecta, hermano, nuestro crecimiento en el Señor. Esto nos afecta. Porque resulta que vive el Espíritu Santo entre nosotros, pero lo ignoramos. Es como si no estuviese allí. Amén. El Espíritu Santo de Dios está allí para hacernos más parecidos a Cristo cada día. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros, hermano. Muchas veces ocurre, hermanos. Yo fui ministro de alabanza. Y sabe, hay una gran diferencia cuando tú ministras alabanza y tu comunión en la semana ha sido una comunión profunda con el Espíritu de Dios. Hermano, eso se siente acá. Eso se siente. Pero también sé que a veces uno pasa una semana donde, hermanos, ni siquiera le dijo, hola Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces pretendemos que el Espíritu venga cuando realmente tiene que ser que el Espíritu dentro de mí fluya. Y tal vez hay mucha gente allí sentada esperando que la persona que está acá haga que el Espíritu Santo de Dios se mueva, cuando realmente debe ser que nosotros le demos la libertad y vivamos de una manera que agrade a Dios para que el Espíritu Santo ¿qué? Fluya. Son ideas erróneas sobre el Espíritu Santo. No lo miremos como alguien que viene simplemente, miremoslo como alguien que vive dentro de ti. ¿Estoy dentro de lo bíblico o no? Amén. Si en algún momento yo le digo algo que no es bíblico, levántese y diga, pastor, creo que no. Eso no está en la palabra. Amén. Entonces tenemos que corregir muchas ideas erróneas
sobre el Espíritu de Dios. ¿Que el Espíritu de Dios se mueve en la congregación? Sí, se mueve en la congregación. Porque Él no está limitado a estar dentro de nosotros. Ahora, si no, Espíritu Santo, tienes que estar aquí, no te mueves, ven acá. Con lo egoísta que somos nosotros, no le dejamos que llegue ni siquiera a donde el lado, el que está al lado. No, Él está dentro de nosotros, pero también tiene libertad para moverse. Pero quiero que comprenda que hay un huésped, alguien que vive dentro de usted y que vive con propósito, que hay una razón. Amén. Nosotros leímos aquí en este pasaje de Efesios capítulo 4, verso 30. Dice que no lo contristemos, que no lo entristezcamos. Y muchas veces la razón por la cual lo entristecemos, el verso siguiente, verso 31. Dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Toda amargura. Y bueno, ahora vamos a repasar toda esa partecita, ¿no? Toda amargura. Una de las causas de tristeza del Espíritu de Dios, hermanos, son la tristeza que le producen nuestras batallas ganadas. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí. La tristeza que le produce al Espíritu Santo nuestras batallas ganadas, entre comillas. Y es ahí donde quiero ir. Hay algo que quiere hacer el Espíritu Santo y es hacernos cada día más parecidos al Señor. Pero nosotros nos empeñamos en ser cada día más como queremos ser nosotros. Hermano, qué terrible es vivir con alguien amargado. Amén. La persona amargada tiene la facultad de hacer del momento más feliz, de transformar el momento más feliz en un conflicto. La persona amargada tiene la capacidad de tomar el momento más simple y volverlo un conflicto. ¿Por qué? Porque está amargado. ¿Quién viviría feliz con alguien amargado o amargada? Alguno dirá, ay, mi esposo no vino. Otro estará diciendo, eso es para mi esposa, ojalá y coja. Hermano, pero es terrible vivir con alguien amargado, alguien cuya reacción casi siempre es la amargura. ¿Y qué sigue? ¿Qué dice aquí también? El enojo. Por cualquier cosa se enoja. ¿Conoce a alguien así? Por cualquier cosita se aira. Oh. Y por cualquier cosita, ¿qué? La gritería. ¿Conoce a alguien así? Ok. La maledicencia y la malicia, algunos traducen la calumnia. Y esa malicia, hermano, siempre tratando de sacar provecho de algo. Mire, qué terrible es vivir con alguien así. Pero quiero que recuerde algo. Pablo le está escribiendo aquí a incrédulos. Le está hablando a la iglesia. Es decir, que dentro de la iglesia hay mucha gente amargada. Que dentro de la iglesia hay mucha gente que se enoja por todo. Que dentro de la iglesia hay mucha gente que todas sus reacciones son con la ira. Que dentro de la iglesia hay gente que todo es gritería. Que todo, hermanos, lo manejan con la malicia. Amén. La hermana Lice el día miércoles hablaba de esa anécdota de aquel hombre que era buen predicador o buen pastor en la iglesia y todo el mundo lo admiraba en la iglesia. Y que bueno, un día se le presentó a la familia allá en la iglesia y le dijeron, nosotros queremos vivir aquí en la iglesia porque es que nos gusta el hombre que eres aquí en la iglesia. Eso es tremendo. Porque de pronto aquí somos uno y allá somos otros. Y ella decía algo, eso no solamente se aplica al pastor o al predicador. Eso se aplica a cada uno de nosotros. Y yo no le diría que te vengas para la iglesia. Yo le diría
A esa hermana que tú dices que es tu amiga y que es tan chévere, yo te diría, llévatela para tu casa. Llévatela para tu casa una semana. Porque de pronto a veces el pastor dice, o de pronto puede ser un hermano le dice a otro, hermano, lo que pasa es que mi esposa, yo no sé, ya me tiene cansado. Ese genio de mi esposa, terrible. Y dice la hermana, oye, tu esposo está diciendo esto de ti, y yo que te conozco a ti, tú eres una mansa paloma. El malo es él. Sí, el malo es él. Llévatela para tu casa. Vive con ella. Llévatela una semana. Llévatela una semanita. Llévatela una semanita. Y estoy seguro que vas a cambiar el concepto. Entonces vas a decir, yo comprendo al hermano. Al revés. Varón, entonces tú vas a decir, yo comprendo a la hermana, porque es que este varón es terrible. Pone problemas por todo, nada le gusta, a todo le busca caída, mejor dicho. Duerme mal. Ronca. Y hay que tú le digas algo. Todo eso, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que hay alguien que vive dentro de nosotros y que Él se da cuenta de todo. Él se da cuenta de todo. Mire, hermano, yo le digo que es la tristeza de nuestras batallas ganadas, porque generalmente las personas que son amargadas todo lo solucionan con la amargura. Y lo terrible de esto, hermano, es que una persona amargada muchas veces tiene la facultad de volver amargado al otro. ¿Sí o no? Porque entonces dice, bueno, ahí viene el amargado ese, ahora tú, yo también voy a poner mi cara amargado. ¿Sí o no? Voy a poner mi cara amargado, ¿qué? Porque se va a decir que me va a ganar de cara a mí. Yo también puedo poner cara amargado. Pero es que resulta que no es solamente la cara, sino que eso te predispone. ¿Sabe qué ocurre? Que cuando la persona todo lo soluciona y sus reacciones son enojo, tiene muchas veces la capacidad de condicionarte también a ti el enojo. Él se enoja por todo, bueno, también me voy a enojar. Que también por todo se ira, yo también me voy a irar. Que la gritería. Mi hermano, eso de la gritería es tan terrible. Yo no sé quién grita más, pero las estadísticas dicen que las mujeres gritan más. Sí, la mala fama. O sea, yo digo, esos son, escúcheme, para quedar bien aquí con todo el mundo, las estadísticas equivocadas. Esas estadísticas equivocadas dicen que las mujeres gritan más, pero son estadísticas equivocadas, ¿vale? Que de pronto el hombre dice una palabra y es como tocar a una serpiente. Y digo una cosa, Betty, no te vayas, que la cuestión no es con usted. Que lo va a llamar, Alabado sea Dios. Oiga, esto queda en el anecdotario, ¿no? Ojo, hay que apuntarlo. Muy bien. Aquí Freddy va a estar ahí bien, no se preocupe. Bien, entonces el asunto es este. Bueno, para que estén ayudando ahí a Freddy, entonces sabemos que él va a estar bien. Okay. Entonces, amados hermanos, el asunto es que esta clase de personas siempre cree que ganó la batalla. Siempre cree que ganó. Que cualquier cosa ya me enojo, ya formo la gritería y ya y gané.
Me enojo y gané. Mire, hay una situación que ocurre. Las mujeres tienen mucho problema con eso de la gritería. La verdad es que sí, hermano. Pero nosotros los hombres tenemos mucho problema con este asunto del silencio. Porque muchas veces nuestra reacción, ¿cuál es? No digo nada. Ya no digo nada. Nuestra excusa, ¿cuál es? Yo no digo nada porque por todo forma su gritería. Entonces por eso me quedo callado. Resulta que nosotros no sabemos manejar nuestro silencio. Porque si está bien que guardemos silencio en algún momento, pero hay un momento en que debemos hablar. Es decir, no hablamos cuando debemos hablar. Amén. Pero las mujeres siempre o casi siempre hablan cuando no deben hablar. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo digo que algo que le produce tristeza al Espíritu Santo son nuestras batallas ganadas? Allí, sobre todo en el hogar. Porque nosotros creemos que tenemos la razón y no queremos salir de ahí. Pero ¿sabe? Mientras usted cree que le ganó la batalla a su esposo, mientras usted cree que le ganó la batalla a su esposa, hijo, mientras tú crees que le ganaste la batalla a tus padres porque saliste con grosería y crees que le ganaste la batalla a tus padres, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, Él se entristece. El Espíritu de Dios que está dentro de mí se entristece. ¿Sabe? Nosotros podemos engañar a todo el mundo. Podemos hacerle creer a los demás que ellos son los culpables. Podemos sentirnos nosotros las víctimas, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Amén. Alábale que Él vive. Así que tú puedes hacer creer a tu esposo que es el culpable, a tu esposa, a tus hijos o a tus padres que ellos son los culpables. Pero al Espíritu Santo no lo podrás convencer porque Él vive dentro de ti. Y Él sí sabe cuáles son tus motivaciones. Hermanos, muchas veces esas cosas se dan dentro de la misma iglesia. Hermanos que tienen un conflicto con otro hermano por allá desde hace muchos años. Y parece que lo soluciona y a veces usted lo ve hasta abrazado y ¡ay, qué ternura! Pero resulta que sucede cualquier cosita. Muchas veces son hasta cosas de los hijos. Y otra vez se revive todo el asunto. No ha perdonado. No ha perdonado. Falta de perdón. Y le hacemos creer al hermano que ya lo perdonamos, que no pasa nada. Pero el Espíritu Santo sí sabe que todo eso está vivo allí dentro de nosotros. Y Él a eso a Él le entristece. Amén. Debemos tener mucho cuidado con nuestras reacciones, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con nuestras reacciones. Mire, algo que ocurrió es que Moisés, el hombre más manso, ¿sí dice la Biblia eso de Moisés? El hombre más manso sobre la tierra. Imagínense, si esto le pasó al hombre más manso, ¿qué le hubiese pasado a usted y a mí? El Señor le dijo, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Como estaba enojado con el pueblo de Israel, ¿qué hizo Moisés? Cogió y golpeó la peña. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas? Bueno, para investigar. Total que golpeó la peña. Oiga, están siendo un poco extrabíblicos. No, ojo con eso. Pero sí golpeó la peña. La golpeó y la golpeó fuerte cuando Dios le había dicho. ¿Qué es eso? Una reacción. Mire, yo admiro la fidelidad de Dios. Porque si usted y yo hubiésemos estado en el lugar de Dios, ¿qué hubiésemos hecho con Moisés? Ah, viste, Moisés, yo te dije que le hablaras a la peña y tú la golpeaste. Ahora esto te voy a dejar en ridículo delante de toda la congregación. No voy a hacer que salga agua. ¿Pero qué hizo Dios? Dios hizo que saliera agua, pero el asunto lo solucionó después con Moisés. ¿Sí o no? Porque Dios es fiel. Porque Dios en ningún momento dejó a Moisés mal delante de la congregación. Pero su reacción, el problema de su carácter, le causó que no entrara a la tierra prometida. Debemos prestarle mucha atención a nuestras reacciones, a nuestro carácter, hermanos. Porque cuando no obedecemos, porque cuando no le prestamos atención, cuando no entregamos nuestro carácter al dominio del Espíritu de Dios, hermanos, muchas cosas dejamos de alcanzar.
Amén. Porque me dio rabia ya y dejé eso tirado allí. Sucede muchas veces, queremos dejar tantas cosas tiradas, inclusive hasta en el mismo ministerio. ¿Pero por qué? Porque cogí rabia, porque me enojé. Usted y yo creemos que no ha pasado nada, pero es posible que algo que Dios quería darnos no va a suceder. ¿Pero por qué? Por nuestro carácter, por nuestro temperamento, que no hemos controlado. Quiero recordarle que Aarón y María tuvieron una reacción cuando Moisés buscó a su esposa, una esposa cusita, pero a ellos no les pareció y tomaron esto para murmurar acerca de Moisés. Ellos creían que estaban en lo más secreto, que a Dios a eso no le interesaba, pero ¿sabe qué le dice Dios? Dios sí los llamó, vengan acá. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que tuvieron que estar fuera del campamento con lepra. Hermano, y es cuando la Biblia nos habla de la maledicencia, esa situación de hablar mal de otros. A veces nosotros nos metemos en la vida de todo el mundo. Oye, es que no tienes cosas suficientes en tu vida para estarte metiendo en la de los demás. Estamos dando opiniones que nadie nos ha pedido, criticando y murmurando. ¿Sabe qué ocurrió? Estuvieron fuera del campamento con lepra. Y por eso es que hay muchos ministerios contaminados. Muchos ministerios, hermanos, que no avanzan, que tienen que estar fuera. Hombres y mujeres que serían en gran manera usados por Dios, pero que lo que no los deja avanzar y no deja avanzar a la iglesia es sus reacciones de murmuración. Amén. Tenemos que prestarle atención a eso, hermano. Cuando en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira mintieron al Espíritu de Dios sobre sus finanzas, por decirlo de alguna manera, hermano. Algunos dirán, ahora van a tirar sobre el diezmo. No, yo no estoy hablando de ese asunto. Pero ellos mintieron a Dios sobre sus finanzas. Y Pedro le dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu de Dios? Es que el Espíritu de Dios sí sabe cuando tú estás haciendo tu sobre o vas a meter lo que vas a meter. Él sí sabe cuál es la realidad de eso. Amén. Él sí sabe. Lo que le quiero decir con todo esto es que el Espíritu de Dios conoce lo que ninguno de nosotros más conoce. Amén. Y que debemos tener mucho cuidado con nuestras reacciones, porque esas son precisamente las cosas que entristecen al Espíritu de Dios. Quiero hablar algo más. Las manifestaciones de Dios, hermanos, qué maravilloso es eso. Y qué maravilloso poder tener ese mover del Espíritu de Dios. Pero hay algo mayor que eso. Y es poder tener un carácter controlado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para mucha gente solamente su enfoque está en poder sentir algo de Dios. Y te voy a decir algo. El rey Saúl, y no solamente el rey Saúl, con malas intenciones de matar a David en contra de la voluntad de Dios. Él mandó a unos soldados a buscar a David. Y sabe que en ese momento bajaba Samuel y una compañía de profetas. Y la compañía que mandó Saúl para traer a David y matarlo, ¿qué pasó con ellos? La primera compañía. Biblia. Resulta que toda esa compañía de soldados que él mandó, todos comenzaron a profetizar. Y Saúl dijo, hombre, ¿qué es esto? Ahora voy a mandar otra compañía. Mandó la segunda compañía. Cuando se encontraron con Samuel y los profetas, todos comenzaron a profetizar. Mandó una tercera y también comenzó a profetizar. Dijo Saúl, bueno, las cosas hay que hacerlas bien, para que las cosas queden bien hechas hay que hacerlo uno mismo. Así que voy yo mismo voy. Y fue, y resulta, hermano, que cuando Saúl llega allá, comienza a profetizar.
quedó en un trance profético día y noche. Tanto así que quedó desnudo ahí delante de Samuel. Hermano, ¿podría alguien decir borracho por la presencia del Espíritu Santo? Pero ¿cuál fue el fin de Saúl? Murió, y murió trágicamente. Un hombre desobediente. Sansón, el Espíritu de Dios venía sobre él y no quedaba filisteo por ahí en pie. Pero ¿cuál fue su fin? Algo que nos está ocurriendo, hermanos, a la iglesia de este tiempo, que es una iglesia que solamente se fija solamente en lo que pueda sentir y no le da la importancia al Espíritu de Dios que quiere desarrollar su carácter en hacernos cada día más parecidos a Cristo. Amén. Hermano, yo amo la presencia del Espíritu de Dios. Estoy aquí y sé que no sería igual si la presencia del Espíritu de Dios no estaría aquí. Pero sé que no podemos quedarnos simplemente en eso, porque simplemente entonces estaríamos dándole a la gente el entretenimiento de cada semana. Nosotros necesitamos crecer y ser cada día más como es el Señor. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacernos santos como es Él. Porque el Señor dice, sed santos como Él es santo. Amén. Por eso dice la Biblia, es en el mismo libro de Efesios, en el verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir? Alguno diría, pastor, la verdad es que ya yo no soy tan malo como antes. Si usted me hubiese conocido. Pastor, ve a llover. Mejor dicho. Mejor ni le cuento. Pero sabes que el asunto no es que ya no seas tan malo como antes. El asunto es que ahora seamos tan santos como Dios quiere. Amén. Que podamos, hermanos, quitar de nuestra vida esa amargura. Que podamos quitar de nuestra vida esa ira, esa gritería, ese enojo. Que podamos perdonar verdaderamente. Que podamos ser misericordiosos con el otro. Que podamos ser diferentes, amados hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y ahora, ya con esta parte para terminar. ¿Qué pasa cuando vivimos agradando a esa persona que vive dentro de nosotros? Hermanos, nuestra vida va a ser diferente. Porque es cuando el Espíritu de Dios comienza a promoverte. Porque el Espíritu de Dios comienza a promover a personas que van más allá del don y que comprenden la importancia del carácter. Si tú comienzas a darle al Espíritu de Dios la importancia y a dejarte guiar por Él y a dejarte transformar por Él, te aseguro que cada vez Dios te pondrá sobre responsabilidades mucho mayores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe cuál es el problema también en este tiempo? Que hay muchas personas en una iglesia que tiene un don y ya cree que está lista para hacer tantas cosas. Y monta su ministerio allá, monta su ministerio allá, y va con su ministerio por aquí, va con su ministerio por allá. Pero su carácter no se ha desarrollado. Ni siquiera son obedientes al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, desde su conversión hasta su llamado al primer viaje misionero, ¿cuántos años transcurrieron, hermano Enrique? Usted que es nuestro maestro, aproximadamente. ¿Cuánto? 3 años. Desde el primer viaje misionero, desde su conversión al primer viaje misionero. Cronología de la vida del apóstol Pablo, aproximadamente 14 años. Los cogí por sorpresa. Aproximadamente 14 años hasta su primer viaje misionero. Recuerde que él estuvo en Arabia, vino, la primera vez sí, 3 años y medio, pero luego él regresó, pero hasta el primer viaje misionero, 14 años. ¿Y sabe qué estaba pasando allí? Dios estaba tratando con Pablo. Porque ese hombre soberbio tenía que ser ministrado por Dios. ¿Y sabe qué? A Pablo lo tenían en la iglesia para ser mandados. ¿Sí o no?
para hacer cosas menores. Pero ¿sabe? Allí Dios estaba preparando al mayor de los misioneros del Nuevo Testamento. ¿Y cuál fue su compañero? Porque el Espíritu Santo dice que orando y ayunando, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios que lo ve todo y que sabe cuál es tu tiempo y que sabe cuál es tu momento. Por eso te digo, no te desesperes por un llamado de Dios. No te desesperes, no salgas por ahí de tu propia cuenta, porque el Espíritu de Dios sí sabe cuál es tu momento. El Espíritu de Dios dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Amén. No salgas por ahí como loco. ¿Y sabe quién era su compañero? Su compañero era Bernabé. Pero ¿cuál era el verdadero nombre de Bernabé? Bernabé se llamaba José. José, es decir que Bernabé era un sobrenombre. Le colocaron ese nombre, sobrenombre Bernabé. En la iglesia anterior también colocaban sobrenombre, ¿no? ¿Y qué significa Bernabé? Significa hijo de consolación. ¿Y sabe de qué habla eso? Eso habla del carácter. Habla de alguien que está movido por el Espíritu de Dios, alguien que es obediente al Espíritu de Dios. Y ellos salen en su viaje misionero. Pero recuerde, hermano, que cuando estamos sometidos a Dios, es cuando Dios comienza a promoverte. Es cuando Dios comienza a darte mayores responsabilidades. En el libro de los Hechos dice que llamaron a unos diáconos para solucionar un problema. Pero esos diáconos no podían ser cualquier clase de personas. Tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué es ser lleno? Esto es un concepto también que tenemos que reafirmar. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué idea tiene usted acerca de qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es? Les he dicho que en este lugar tenemos que tener todos sus atributos. Bueno, eso es una parte, ¿cierto? Muy bien. Ser íntegro, tener el fruto del Espíritu Santo. Pero muchas veces la gente cree que ser lleno del Espíritu de Dios es estar como que una especie de trance, ¿no, hermano? Ser lleno del Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Eso también lo incluye. Pero, hermano, ciertamente, ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu Santo. Que lo que tú haces, hermano, es porque el Espíritu de Dios te lo está indicando. Ser lleno del Espíritu Santo es estar vaciado de ti, pero lleno de Él. El problema es que nosotros muchas veces estamos llenos de nosotros y vacíos del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, es necesario, hablando de Jesús, que Él crezca y yo mengüe. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios va a comenzar a promover, hermanos, Dios va a comenzar a levantar ministerios inmensos aquí, dentro de la iglesia, y a muchos los va a mandar fuera. Pero cuando comprendamos que hay alguien que vive dentro de nosotros y que quiere hacer una obra en nosotros, hermanos, tal vez usted podrá pensar y seguir en sus conflictos con sus hermanos, con su iglesia. Usted podrá querer seguir cambiando a todo el mundo y usted no cambiar. Porque es fácil querer cambiar a todo el mundo. Pero ¿sabe? Hay alguien a quien usted puede comenzar a cambiar desde hoy mismo. ¿A quién? A usted mismo. A ver. No pierda el tiempo, hermano, tratando de cambiar a su esposo o a su esposa. Pero hay alguien a quien usted puede comenzar a cambiar hoy mismo con la ayuda de Dios. Y es a usted mismo. Algo que ocurre, hermanos, cuando le prestamos atención al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, es que su presencia va a estar en nosotros como un río poderoso. Amén. Hermano, eso va a ser notorio. Dios te va a usar como nunca antes. Como nunca antes. Y quiero concluir con una promesa. Isaías 58, del verso 9 en adelante. Ese pasaje habla del verdadero ayuno.
Y ahí el Señor le muestra a Israel cuál es la verdadera actitud delante de Él. Y dice, entonces invocarás, Isaías 58:9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti, ¿qué? El yugo, el dedo amenazador y el hablar, ¿qué? Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Escucha esto, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y hay promesa para las generaciones de aquellos que viven sometidos al Espíritu de Dios. Dice, y tus generaciones y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado o llamada reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la herencia de aquellos que permiten que ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos cambie y nos transforme. Esa es la herencia para aquellos que no contristan al Espíritu de Dios. Para aquellos que preferimos o prefieren negarse a sí mismos para hacer lo que agrada al Espíritu Santo.